Amén, iglesia. Gloria a Dios. Démosle palmas al Señor en esta preciosa noche. ¿Qué le parece si me acompaña al libro de los Hechos? Al libro de los Hechos, después de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, después de los 4 evangelios sinópticos, vamos a ir ahora al libro de los Hechos. Y vamos a ir al capítulo 7, mis amados. Hemos estado ahí estudiando y todo este tema se ha llamado la iglesia del primer siglo. Hemos ya cubierto 47 lecciones. Esta es la número 47 lecciones de este precioso tema que le he titulado la iglesia del primer siglo. Vamos en el capítulo 7 y esta es la tercera parte del capítulo 7. En el capítulo 7, versículo 4 y versículo 5 estaremos leyendo. Así dice la palabra de Dios y escrita está en el nombre poderoso de Jesucristo, dándole la gloria al Padre. Dice: entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de sus padres, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual ahora ustedes habitan. No les dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Lee una vez más el versículo 4 al versículo 5. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Y de allí, después de la muerte de su padre, diga, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Padre, te damos las gracias en esta preciosa noche. Te pedimos, Señor, que tomes control completo de este momento, Señor, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, y que permites que tu Santo Espíritu se mueva, Señor, no solamente, Señor, en nuestros medios, pero dentro de nosotros, ya que tu Espíritu Santo habita, Señor bendito Dios, en el corazón de cada uno de tus hijos. Te pedimos que nos enseñe, nos ilustres, nos hables, nos comuniques, bendito Dios, lo que tú quieres, Señor, verdaderamente comunicarnos a través de tu palabra. Enséñanos como estudiantes tuyos que somos, Padre bendito, y habla a nuestro corazón y a tu propósito divino en nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Puede sentarse, mi muy amado, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros hemos transcurrido, esta es la tercera parte de la lección del capítulo 7, y nos hemos dado cuenta que Abraham, Esteban lo pone como uno de los grandes ejemplos de uno que creció en fe y en obediencia. Me encanta porque cuando nosotros hablamos de Abraham, nosotros lo reconocemos a través de las Escrituras como el padre de la fe. Y cuando alguien escucha el padre de la fe, inmediatamente creo que entra en el corazón del Hijo de Dios un hombre que tenía una fe extremadamente grande, una fe inmensa, en lo cual al estudiar la Escritura nos damos cuenta que Abraham no es que tenía una gran fe inmensa, sino que fue creciendo en fe paulatinamente y en obediencia. Esto a mí me da un aliento, y no solamente me alienta como hijo de Dios, sino que verdaderamente se transfiere fe a nuestro corazón como hijos de Dios. Porque como hijos de Dios nos damos cuenta que se debe de crecer en fe y se debe de crecer en obediencia. Dile a tu hermano a tu lado: necesitamos continuamente crecer en fe y crecer en obediencia.
¿Sabían ustedes, mis amados, que ninguno de nosotros dejamos de crecer en la fe y en la obediencia? Abraham le había sido prometido tanto la tierra como los descendientes, pero no tenía pruebas externas de ello. Cuando Dios lo llama a Abraham, estaba casado, tenía a su esposa Sarai, pero sin embargo no tenía hijos. Pero Dios le hace una promesa y no solamente le presenta y le promete una descendencia, y ni siquiera tenía hijos, sino que también le hace gloria al Señor, grandes promesas de que esa descendencia iba a bendecir a todo el mundo. Nos enseña entonces, gloria al nombre del Señor, que tanto que Abraham había sido prometido la tierra y había sido prometido una descendencia, verdaderamente él no tenía nada en su mano, nada que él pudiera visualizar para decir que esto se iba a realizar. Lo único que tenía Abraham es esa semilla de fe. Diga conmigo, fe. Lo único que Abraham tenía es solamente la confianza de aquel Dios para cumplir cada una de esas promesas. Y es lo que tenemos nosotros. Nosotros no tenemos algo que miramos, sino que tenemos algo que esperamos, algo que creemos, algo que nuestras convicciones lo creen de tal manera que nosotros sabemos y confiamos que el Dios que nos ha prometido sacarnos de esa circunstancia nos va a sacar sí o sí. Ahora, en nuestra última enseñanza, al estudiar los primeros versículos del capítulo 7 del libro de los Hechos, encontramos a Esteban no solamente defendiéndose de cualquier calumnia que se había levantado contra él, sino verdaderamente enfocándose en haber tomado la oportunidad de compartirles el evangelio de Cristo. Esto fue algo que puntualicé constantemente, que él no se defendió de ninguno de ellos, sino que tomó la oportunidad para predicar el evangelio. Y esto debe tener en nuestro corazón, debe encenderse una luz, debe encenderse una llama de darnos cuenta que no importa la circunstancia de lo que estemos pasando, que cuando la oportunidad se presenta, que nosotros debemos de hablar de Cristo, debemos de hacerlo no basado en nuestra circunstancia, sino basado en la fe que Dios nos ha dado para predicar el evangelio a la gente. Porque esto es importante entenderlo, porque yo veo a un apóstol Pablo enfermo, pero hablando de fe. Y muchas veces cuando los acontecimientos vienen a nuestra vida, nosotros pensamos que cuando nosotros somos probados o en otras ocasiones atacados, no podemos hablar verdaderamente de la fe. Ahí lo miramos a Esteban, que está entre la espada y la pared, entre un juicio donde verdaderamente pueden a él encarcelarlo, y les está demostrando a todos ellos, los oyentes, tanto los judíos de la sinagoga del capítulo 6, como el concilio y el sumo sacerdote del capítulo 7, que eran necesaria la relación con Dios basada en la fe y en la obediencia. La fe de Dios está basada en dos cosas. Primera, la fe. Segundo, la obediencia. Lo voy a volver a repetir una vez más. La fe en Dios está basada en dos elementos. Primeramente la fe y después la obediencia. ¿Por qué es la obediencia segundo? Porque creo que nadie puede obedecer sin verdaderamente tener fe. Lo voy a volver a decir. No podemos obedecer sin antes haber creído. Por eso primero se genera la fe, y al haber recibido la fe se genera la obediencia de aquel Hijo de Dios. Pero por otra parte, ellos pensaban más en las evidencias externas, como el bellísimo y hermoso templo de Jerusalén, que era verdaderamente
de quedarse con la boca abierta, ver aquella belleza, aquella magnitud, aquellas paredes, aquel templo, aquellas puertas preciosas y todo lo que se encontraba dentro, aquello hermoso del templo, aquella estructura religiosa que tenían los judíos junto con todas sus costumbres. Pero de pronto Esteban los sorprende a ellos mostrándole a un Abraham que estaba en la tierra y era un peregrino. En otras palabras, era alguien que se daba cuenta que todo era temporal. Nada de las cosas que él poseía o tenía eran eternas. Así como las tenía hoy, se le podían desaparecer mañana. Dile a tu hermano a tu lado: nada de lo que tienes es eterno, sino la fe en Cristo Jesús. Esteban estaba tratando de mostrar que Abraham no hizo un ídolo de las cosas que Dios le había dado o les había prometido. El problema del ser humano siempre ha sido que todo lo que poseemos lo convertimos la mayoría del tiempo en ídolo. Es como que las cosas nos poseyeran a nosotros en vez de nosotros poseer a las cosas. ¿Alguien está conmigo en esta noche? Tenemos la bendición del trabajo y de pronto el trabajo se convierte en un ídolo, porque ahora pensamos que el trabajo es más importante que aquel que fue la fuente del trabajo y de la bendición. Y de pronto pensamos que el trabajo es más importante que estar en la casa de Dios, es más importante que acercarnos a Dios, es más importante, porque de pronto se nos mete en la cabeza que si yo verdaderamente no trabajo, no como. Pero se nos olvidó que fue Él el que nos abrió la puerta para el trabajo, fue Él el que nos dio la inteligencia, fue Él el que nos dio la sabiduría para poder ejercer nuestro trabajo que hoy tenemos. A Dios la gloria, pero no de labios, sino de corazón. A Dios la gloria, ¿con qué? Con mi evidencia. ¿Con la evidencia de qué? De mi fe. Pero aquella fe que ¿qué? Que acciona y da pruebas. ¿Está alguien aquí conmigo todavía? Entonces viene él, gloria a Dios, y le comienza, gloria al Señor, a hablar de esas cosas. Y ellos sienten como que un balde de agua fría comienza a derramarse sobre sus cabezas, gloria al Señor, de los líderes religiosos, porque Esteban les estaba hablando a ellos, les estaba hablando al concilio de las personas que estaban ahí sentadas, que estaban listos para enjuiciarlo. Y hay que entender que muchos de ellos habían dejado de ser peregrinos y se habían hecho ídolos de las bendiciones que poseían, que el Dios de la gloria les había dado. En primer lugar, nunca hubieran podido tener un templo si Dios no se los hubiera permitido. Pero ellos tomaban gloria de aquel lugar. Para ellos el templo era lo máximo. Era una belleza, era una hermosura. Cualquier persona que llegaba a ver el templo se deslumbraba. Este era ya el segundo templo. Y eso me suena a mí familiar en mi humanidad, porque muchas veces las bendiciones que Dios nos da se convierten en ídolos para nosotros. Y ahora miramos tanto la bendición y nos olvidamos de la providencia de donde vino la bendición tuya y la mía también. Entonces Esteban estaba presentando un relato de la vida de Abraham y escribe aquí el comienzo de la fe de Abraham. Dios le había prometido un hijo y le había prometido también una tierra, pero no tenía ni lo uno ni lo otro, ni tenía hijos ni tenía tierra prometida. Y aún así Abraham creyó a Dios. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Seguro que está conmigo todavía. Hoy la mayoría de las personas quieren tener algo en la mano para poder creer. La mayoría de la gente quiere condicionar a Dios. Bueno, Señor, si tú me das esto, entonces yo hago lo otro. ¿Aló?
Señor, yo te pido, mira, te pido que me des esto y yo te prometo que te doy lo otro. ¿Cuántas veces hemos condicionado a Dios de esa manera? ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios hace trueques con nosotros? Que nosotros le decimos, Dios, dame esto y yo te doy lo otro. Mis amados, esa no es la manera que trabaja la fe. La fe trabaja es que tú le das a Dios tu obediencia y Dios procede a bendecirte en medio de la obediencia que tú le estás dando a Él. Dile a tu hermano a tu lado, necesitas moverte en fe. Por eso la Escritura dice, no por vista, porque todo el tiempo estás queriendo ver algo, cuando lo que debieras de estarse concentrando es en servir a Dios, en creer a Dios, en obedecer a Dios. Y cuando te concentres en esas cosas, la bendición de Dios va a ir caminando contigo. ¿Alguien está aquí conmigo hoy? Yo me puedo quedar en esto todo el día, en solamente este pensamiento, pero quiero avanzar. En Hechos capítulo 7, en el versículo 6 al versículo 8, dice lo siguiente. Desde el verso 7 dice, y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Quiero que pause un poco y subraye lo que acabo de leer, porque aquí Él los está remontando al pensamiento para poder recordar que aquellos descendientes de ellos habían sido extranjeros en una tierra extraña, y que cuando llegaron a esa tierra extraña iban a ser esclavos, iban a ser maltratados por 400 años. No estoy hablando de un periodo de una semana o dos, no estoy hablando de algunos meses, no estoy hablando de una prueba de algunas horas, estoy hablando de años que ellos iban a pasar ahí esclavizados. Él los está llevando a ese pensamiento. Pero fíjese bien lo que continúa diciendo el verso 7. Pero yo mismo juzgaré, aquí es Dios hablando, a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Esteban? Esteban los tratando de llevar aquel momento difícil que pasaron sus antepasados, aquel momento donde fueron oprimidos, donde fueron esclavos, donde fueron golpeados, pero de pronto les recuerda que en medio de todo lo que les iba a ocurrir había una promesa que Dios había prometido sobre ellos. ¿Cuál es el problema a veces de la humanidad? Que siempre está viendo la prueba como un castigo y no está viendo la circunstancia como una oportunidad de demostrar la fe para con Dios, para que sus promesas sean cumplidas en nosotros. Lo primero que preguntamos cuando algo nos está aconteciendo: ¿y por qué me está pasando esto a mí? Estoy tratando de ser fiel, estoy tratando de ser obediente, estoy tratando de siempre estar en la casa de Dios, aún hasta estoy tratando de ayunar, me estoy esforzando de hacer estas cosas y de pronto viene una prueba. Pregúntale a tu hermano a tu lado: ¿cuál ha sido tu prueba más larga que has tenido en tu cristianismo? ¿Cuánto tiempo pasaste en esa prueba? ¿Habrán sido días, semanas? Pregúntale, recordate. ¿Fueron días? ¿Fueron algunas semanas? A lo mejor llegaste a un mes.
O tal vez un par de meses. ¿O será que llegaste a un año? Porque cuando yo leo este texto y Esteban está llevando a todo este montón de gente a recordar lo que sus antepasados habían pasado, de pronto los deslumbra y les dice que Dios promete que Él iba a juzgar a aquellas mismas naciones que les estaban haciendo daño a ellos. Oye, esto me da a entender que en medio de aquel problema en que se encontraba el pueblo de Israel, en medio de aquella circunstancia, Dios estaba atento y estaba mirando todo lo que le estaba aconteciendo a su pueblo y todo el daño que le estaban causando. Y de pronto Dios iba a venir con mano poderosa a castigar esa nación. ¿O no es eso lo que dice el texto? Quiero que se regresen al texto en el verso 7. Mire lo que dice el verso 7. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Quiere decir que Dios le dice, mira, va a haber una salida y no solamente les voy a permitir salir de esta, sino que voy a castigar a aquellos que los estuvieron oprimiendo. Yo por eso siempre cuando veo una persona que quiere vengarse de la otra y le digo, ¿tú eres cristiano en serio? ¿En serio tú quieres pagar ojo por ojo y diente por diente? O sea, a ti te dan una ofensa y tú quieres ofender. ¿En serio tú quieres hacer eso? O sea, alguien te quiere hacer daño y tú quieres dañar para atrás. ¿En serio tú quieres hacer eso? Porque yo veo un Dios que toma verdaderamente conciencia de todo lo que acontece, tanto con su pueblo para con su iglesia. Y es por eso que debemos de dejar a Dios ser Dios y nosotros caminar por esa prueba en ese momento. Y el verso 8 dice, Dios le dio el pacto. Dios le dio el pacto, verso 8, y entramos en otra etapa. Dios le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. Y Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Quiere decir que los descendientes de Abraham iban a ser extranjeros en una tierra desconocida por 400 años, iban a ser maltratados, iban a ser esclavizados. Y aquí está Esteban brindándoles entendimiento de que Dios sabe cuidar y proteger a sus hijos. Lo voy a volver a repetir. Dios sabe cuidar y proteger a sus hijos. Él lo sabe cuidar. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Esteban? Le está diciendo, mira, aún Abraham mismo estaba descansando en aquella seguridad y estaban, gloria al Señor, estaba retando aquel concilio a tener la misma seguridad que había mostrado Abraham. Porque el concilio y los judíos se sentían oprimidos por los romanos y algunos de ellos querían levantarse en armas para pelear en contra de Roma. Por eso yo siempre he dicho que el verdadero cristianismo no es un cristianismo violento. ¿Aló? Esteban les está recordando de aquel pacto de la circuncisión, donde Isaac había sido el hijo de la promesa de Abraham, y Isaac iba a engendrar a Jacob, y Jacob iba a engendrar a las 12 patriarcas, que son verdaderamente las 12 tribus de Israel. De eso se está tratando. Lo está llevando de un lugar a otro para que ellos entiendan todo el proceso de que había acontecido a toda su descendencia. Y es en ese tiempo
el tiempo, gloria al Señor, de la circuncisión había llegado como una señal del pacto ordenada por Dios a Abraham desde Génesis capítulo 17. ¿Saben cuántos años tenía Abraham cuando le llegó este pacto? Tenía 99 años de edad. Y le llega la ordenanza del pacto. Y de ahí continúa siendo una señal del pacto para aquel pueblo escogido, gloria al nombre del Señor, que era llamado Israel. Y ese pacto fue pasado a través de esos descendientes de Abraham hasta llegar a una simiente que le encontramos en el Nuevo Testamento. Y esa simiente era Cristo Jesús. La simiente de la promesa. Ahora llegamos a Hechos capítulo 7, versículo 9 al versículo 16. Así que vamos a ir para allá. Hoy estamos leyendo, estamos estudiando, estamos hablando de los textos, porque de eso se trata. No se trata de que hoy salga dando brincos ni saltos, sino que piense en lo que está escrito. En el versículo 9 dice bien claro, dice: los patriarcas tuvieron envidia de José. ¿Y qué hicieron? Y lo vendieron para Egipto. Pero mire lo que dice después. Me gustaría que lo subrayara. Pero dice: pero Dios estaba con él. No, lo voy a volver a leer. Dicen: los patriarcas tuvieron envidia de José. Diga envidia. Y lo vendieron para Egipto. Pero Dios estaba con él. O sea, tenían envidia, lo habían vendido, pero en medio de la envidia, en medio que lo habían vendido, Dios estaba con él. ¿Qué me estás queriendo decir, pastor? Que te des cuenta que cada vez que estos hombres escogidos por Dios se encontraban en un problema grave, una situación difícil, Dios estaba con ellos. Y dice el verso 10: y lo rescató de todas sus aflicciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimento. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón la familia de José. Diga propósito. José, enviando mensaje, mandó a llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y murió él y también nuestros padres. ¿Qué es lo que miramos aquí? Miramos una vez más que Dios estaba con él. Le está diciendo al sumo sacerdote, le está diciendo a los judíos que lo querían a él poner en mal, y les está diciendo a todo el concilio: mira cómo Dios, en medio de cada circunstancia, Dios estaba con aquel que estaba siendo oprimido, que estaba siendo dañado, que parecía que Dios no estaba ahí, pero Dios siempre estuvo allí.
Hermano, no se nos puede olvidar que este era Esteban el que estaba hablando. Esteban, el diácono y predicador defensor de la fe cristiana, enfatizando la protección y el favor y la cobertura de Dios sobre José en todo tiempo. Mi amado, cuando yo veo esto y veo mis circunstancias y voy caminando en mi vida cristiana, y de pronto pareciera que una pared se me levanta y trata de detenerme, o pareciera que una navaja y un cuchillo se pone enfrente de mí para quererme herirme, de pronto me doy cuenta que todos estos hombres escogidos por Dios verdaderamente pasaban situaciones extremadamente difíciles, pero siempre Dios estaba con ellos todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces, ¿por qué el enemigo viene a tu corazón muchas veces? Cuando te encontrás en circunstancias difíciles, cuando te encontrás en enfermedades, cuando te encontrás en aprieto, cuando tenés una lucha, cuando tenés, gloria al Señor, algo que se pega y pareciera que no podés avanzar. ¿Por qué el enemigo llega a visitarte, a decirte en tus oídos: ya ves que Dios no está contigo? ¿Ya ves que verdaderamente si Dios te amara, por qué te encontrás en esta circunstancia? ¿Ya ves que si verdaderamente Dios estuviera contigo, no estuvieras pasando por lo que estás pasando? Miren cuántas mentiras el diablo quiere susurrar a tus oídos. Ahora yo vengo a decirte que la palabra escrita es verdadera, y sea todo hombre mentiroso. Porque en nuestra vida cristiana, por más palabras que escuchemos, hay momentos que pareciera que hemos olvidado las promesas de Dios, que nos hemos olvidado quiénes somos nosotros, que nos hemos olvidado que Dios está por mí. Y si Dios está por mí, ¿quién contra nosotros? ¿Alguien está aquí en esta noche conmigo hoy? Y por eso ves muchas veces a gente caminar, gloria al Señor, cabizbajo, caminar, gloria al Señor, como que el mundo se ha acabado, como que verdaderamente ya no hay esperanza. Y de pronto le preguntas: ¿y qué te está pasando? Y se encuentran en alguna prueba, están en alguna lucha y olvidan. El enemigo trata de que olvides cada promesa y cada palabra de la semilla de la fe de la palabra que Dios ha querido injertar en tu vida. Dios estaba con él, con ellos y con nosotros todo el tiempo. Lo intrigante y lo emocionante y lo asombrante es que verdaderamente José no necesitaba ir a un templo, porque ni siquiera estaba hecho. No me escuchó. No me escuchó. Cuando todo esto estaba aconteciendo a José, no había un templo construido. ¿Aló? Él no tenía un templo construido para acercarse a Dios, para que Dios estuviera cerca de él. No había un templo, diga, no había un templo. Pero Dios estaba todo el tiempo con él. Pastor, ¿qué estás queriendo de decirme a mí y qué estaba queriendo Esteban transmitirle a ellos? Oye, ustedes se han enamorado tanto de este templo tan hermoso, tan bello, tan maravilloso. Paredes de oro, es una belleza. Gloria al Señor, es un glamour cuando ves el templo. Gloria a Dios, esas ventanas hermosas, esas puertas maravillosas. Esto verdaderamente es la última maravilla en el mundo. Y los judíos se habían enamorado tanto de su templo y de sus costumbres y de todo lo que ellos hacían, y se habían olvidado del Dios de la gloria. No me entendió. Se habían olvidado del Dios de la gloria.
Se habían olvidado del Dios de sus antepasados. Se habían olvidado del Dios de Abraham. Se habían olvidado del Dios de Isaac. Se habían olvidado del Dios de Jacob. Se habían olvidado del Dios de José. Y miramos que en la historia de José, sus hermanos, diga sus hermanos, habían sido movidos por la envidia. ¿Aló? Diga conmigo, la envidia. Es horrible. La envidia te hace hacer cosas horribles. La envidia te hace hacer cosas horribles. La envidia te hace pensar cosas horribles. Y la envidia contamina a muchos otros porque decimos las cosas con envidia. Entonces, como ellos estaban siendo movidos por la envidia, no quisieron a José. ¿Y qué hicieron? Lo vendieron. Vamos a deshacernos de él. Esteban había mencionado la historia de José porque él, José, era una figura, gloria al Señor, un prototipo de Jesús el Cristo. ¿En qué manera, pastor? En la manera de que sus hermanos lo habían menospreciado, lo habían calumniado, los habían juzgado, lo habían odiado y lo habían rechazado. Pero vino el tiempo donde aquel que había sido rechazado, aquel que había sido odiado, aquel que había sido calumniado, aquel que había sido menospreciado, aquel que había sido juzgado, vino la hambruna que los iba a llevar a todos a la muerte. Y de pronto José, aquel que había sido envidiado, calumniado, odiado, rechazado, se convierte en un salvador para ellos. José fue el único salvador posible que ellos tenían. Por eso José se convierte en un prototipo, en una figura de Cristo Jesús. ¿Sabías tú que a la persona que a veces más envidias es la persona que Dios usa para bendecirte después? De la persona que tú más hablas y te has expresado tan mal, es la persona que comienza y termina siendo la bendición de tu vida. Dile a tu hermano a tu lado, eso es Biblia. Eso es Biblia. Te expresas mal de él, te expresas mal de ella. A veces le sientes odio porque le tienes envidia. A veces, gloria al Señor, en esos momentos, gloria a Dios, le calumnia, le menosprecia, lo rechazas, la rechaza y al final se comienza a convertir en tu mayor bendición. Dada por Dios, indudablemente, dada por Dios, dado por Dios. Pero le tuviste envidia, le menospreciaste, hablaste mal de él o de ella, así como le pasó a José, sus propios hermanos. ¿Está conmigo todavía? ¿Seguro? Leamos el versículo 17 y 22 porque yo me puedo quedar con la historia de José toda la noche hoy, pero quiero avanzar. Versículo 17 al 22 dice así, Hechos 7. Dice, pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado en Abraham, el pueblo crecía
y se multiplicaba en Egipto. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus hijos para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Ahora tenemos el ejemplo de Moisés. Viene Esteban y ahora toma a Moisés, porque ya había pasado por Abraham, por Isaac, por Jacob, y de pronto había pasado por José. Ahora llega con Moisés y los está llevando para recordar el acontecimiento, que también Moisés fue agradable a Dios. Moisés también fue una figura de Cristo Jesús, porque desde niño querían asesinarlo. ¿No fue lo mismo que pasó con Cristo Jesús? Que querían asesinarlo. No querían que naciera y creciera, porque Moisés tenía un propósito divino en Dios. Moisés había recibido el favor, la protección de Dios desde su nacimiento, y preservado había sido desde su niñez. Además, mis amados, fue agradable a Dios sin tener el templo, sin tener las costumbres religiosas instituidas, porque Dios había una vez más escogido a Moisés desde su niñez. Quiere decir que ni el río, ni la serpiente, ni los cocodrilos, ni nada que podía enfrentar ese niño desde pequeño Moisés, nada pudo matarlo. Quiero que veas a tu hermano a tu lado y diles: tú debes de ser un ejemplo también de Moisés, que muchas veces quisieron quitarte la vida, muchas veces quisieron matarte, muchas veces, oh Dios mío, alguien está aquí en esta noche conmigo, muchas veces deberías de haberte muerto, pero Dios estaba contigo desde el día de tu nacimiento y te guardó, mi amado, te guardó, mi amada. No fue por tu apellido, no fue por tu linda cara, ni tampoco por tu gran tamaño, porque de haber sido así todos hubiéramos quedado destituidos. Sino fue por el simple hecho de que Dios nos escogió desde el principio. Puedes aceptarlo, solamente aceptarlo y decir: gracias, Señor, porque me escogiste, Señor bendito. Me conociste y sabías verdaderamente que un día estaría en tu casa agradecido, abriendo mi corazón, recibiendo tu palabra y adorándote en la casa de oración como lo estoy haciendo en esta noche. Moisés, poderoso en sus palabras, también era una figura y un prototipo de nuestro Señor y Maestro. Aunque había nacido
aproximadamente unos 1300, 1500 años antes del nacimiento de Cristo. Moisés, según la Escritura, era sabio, era hábil en palabras, era un hombre poderoso en obra, pero no solamente eso. Históricamente y bíblicamente comenzó su vida como pastor de ovejas. Diga conmigo, pastor de ovejas. ¿Qué nos dice Salmos 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué nos dijo el Nuevo Testamento acerca de Jesús? ¿Quién era Jesús? El buen pastor. Y Moisés empieza su llamamiento divino como un pastor de ovejas en Madián, tras haber sido huido de Egipto, y más tarde se convierte en el profeta y líder espiritual por excelencia que guió a todo el pueblo de Israel. Ahora veo a Jesús de este lado y puedo ver el paralelismo y el contraste de que verdaderamente Moisés estaba representando un carácter de lo que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios iba a ser. Wow. Wow. Yo creo que aquí me voy a quedar, porque si continúo me voy a meter en otro ángulo y me voy a meter más profundo y ya después no voy a poder salir de aquí. Pero está bien que quedemos aquí. Solamente quiero quedarte y quiero dejarte con esto. Escucha bien lo que te voy a decir. Todos nosotros vamos a pasar circunstancias difíciles en nuestra vida. Cuando yo veo a estos judíos que querían poner en mal a Esteban, miren todo lo que pasa. Quieren poner mal a Esteban porque no le pudieron ganar a Esteban en la escritura. ¿Y qué hicieron estos judíos? Le tuvieron celo. Porque hay gente que cela a otras personas que son usados por Dios, en vez de alegrarse y darle gloria a Dios que Dios los está usando. No me entendiste. Porque hay gente que se molesta que Dios use a una persona, en vez de decir gracias Señor, síguelo usando para que más hijos vengan a conocerte a ti. Pero ¿por qué lo queremos opacar? ¿Por qué los queremos aplastar? ¿Por qué queremos que se vean mal? ¿Por qué queremos dañar sus reputaciones? Por envidia. Exactamente lo que le tuvieron a Esteban. Esteban ahora se encontraba en medio de un montón de gente que lo querían hacer daño. ¿Y qué hace Esteban? Dice, no me voy a defender, los voy a llevar desde nuestros antepasados para ganarlos para Cristo. Déjame decirte y darte un consejo que lo tomé hace muchísimos años. No trates de defenderte, deja que Dios te defenda siempre. La Escritura nos dice con toda claridad, por sus frutos los conoceréis. Deja que tus frutos den evidencia a quién tú eres. Y deja que los frutos de ellos den evidencia a quiénes son. ¿Alguien está aquí todavía? Esteban no los odió, aprovechó el tiempo, les comenzó a predicar y los llevó al conocimiento de traerlos una vez más a la fe verdadera. No te enojes con la gente que te odia. No me entendieron. No te enojes con tus haters. No te enojes con la gente que te odia. No te enojes con la gente que te quiere ver tirado, tirada. Oh, pero un día la voy a ver. ¿Alguien está aquí conmigo? Oh, pero un día lo voy a ver. Que me va a estar pidiendo.
Oye, ese no es el espíritu de Cristo. Ese es el espíritu de estos judíos que querían que Esteban se mirara mal y lo calumniaron. Pero Esteban aprovecha el tiempo y les comienza a predicar. Dile a tu hermano a tu lado, aprovecha el tiempo. Y no gastes tu tiempo en tonterías. A veces gastamos tanto tiempo en tratarnos de defender. Por eso yo no me meto en las redes sociales, porque las redes sociales son una podridumbre de gente que siempre quiere dañar tu corazón, tu vida, tu estima. No te metas en las redes sociales. Y de pronto te pasas defendiendo tu testimonio todo el tiempo, porque nunca vas a satisfacer a la gente. Si me pongo una manga larga, me critican porque ando de manga larga. ¿Alguien está aquí conmigo? Si me pongo una manga corta, me critican porque traigo manga corta. Si no traigo barba, me critican porque no traigo barba. Y si traigo barba y bigotes, me critican porque traigo barba y bigote. Si predico calmado, me critican porque dicen que los voy a dormir. Si predico con fuego, hoy trae demasiado fuego. ¿Alguien está aquí conmigo? Si eres honesto, te critican por la honestidad. Y si eres deshonesto, te critican porque eres deshonesto. Si sos ungido, te critican porque sos ungido. Y si sos carnal, te critican porque sos carnal. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué es lo que estás tratando de decirme, pastor? Que te olvides de todos tus críticos, de todos tus haters y comiences a servir a Cristo Jesús. Comienza a predicar el evangelio a todo tiempo. Bendice, 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 predica, predica, bendice, habla del Señor, aunque sean haters. Aunque te digan hipócrita, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Dile a tu hermano a tu lado, ¿qué tiene que te digan hipócrita? ¿Qué tiene? So what? So what? Nunca los vas a satisfacer. Aprovecha tu tiempo. No gastes tu célula, no gastes tus neuronas, no gastes tus pensamientos, no gastes nada. Gástalo para el evangelio, gástalo para la escritura, equípate, escucha las prédicas de tu pastor, aprende, predica. Y deja que los haters sean haters. ¿Alguien está aquí conmigo? No trates de satisfacer a los haters. Nunca lo vas a poder hacer. Siempre te van a encontrar una manchita mal en tu camisa. Ay, qué bonita camisa, pero... ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí conmigo? Uy, pastor, me gusta su camisa, pero... Ay, hater. Hater. Qué lindo vestido, pero. Qué bonitos zapatos, pero. O sea que nunca están satisfechos. Oye, qué rico ese perfume, pero a mí me gustaría un poquito más bajito. ¿Y por qué no se lo va a comprar? Yo no quiero saberlo. Dile a tu hermano a tu lado, yo no quiero saberlo. Hay cosas que la gente dice como que tú les estás preguntando. Haters. No gasten su tiempo, mis amados, en esas personas así. Bendíganla, aprovechen el tiempo, predíquenle, ámenlos y perdónenlos. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Gracias, Señor. Damos gracias a Dios en esta noche.
Cierra tus ojos. Ahí donde te encuentras. Mira, cierra tus ojos. Mira, yo no sé qué circunstancias usted esté pasando. Yo no sé qué pruebas de fe estás concurriendo en tu vida. Pero yo creo que su palabra es perfecta. Su palabra es perfecta. Y yo creo que cada vez que tú enfrentes, y esto es un proverbio que yo he tenido por años pastoreando, y les he dicho, nunca de los nunca te va a pasar algo sin que antes Dios no te lo haya tratado de mostrar, tratado de decir. Pero tú te has gastado todo tu tiempo, gastando tus neuronas, gastándote y preocupándote por todo lo que verdaderamente no necesitabas haberte preocupado. Tu preocupación debe de ser predicar el evangelio de las buenas nuevas de Jesucristo. Tu preocupación debe ser amar al que te odia. Tu preocupación debe ser perdonar al que te ofende. Tu preocupación debe de ser no pagar mal por mal. Tu preocupación debe de ser amar y edificar y no destruir. Tu preocupación debe ser mirarte adentro y dejar de ver a la gente afuera. Tu preocupación debe de ser amar al pecador y así te estarás amando a ti mismo. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, permite que esta palabra no regrese a usted vacía, sino que haga lo que usted le ha mandado hacer en cada corazón de cada hijo suyo, de cada hija suyo. Levantar, edificar, formar, construir. Sí, Señor, a eso has mandado tu palabra. Que hoy la preservemos en nuestro corazón. Que hoy con tinta indeleble nos quede escrita en las tablas de nuestro corazón. Y recordemos antes de acostarnos y después de levantarnos. Y en esto meditar, en esto pensar y en esto obrar. Y todo lo demás, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y no saben lo que dicen. En el nombre de Jesucristo, amén.